Por último, y para ya cerrar el tema de la óptica física, y vamos a entrar después en la óptica geométrica, que es lo que nos va a permitir hacer más ejercicios, más experimentos incluso de laboratorio y trabajar con matemática y demás, pero cerrando esta parte teórica, bastante intensa, de la óptica física, tenemos que decir que la luz en la actualidad se considera la teoría de la dualidad onda-partícula. O sea, no ha logrado triunfar ni del todo la teoría corpuscular y afirmar que la luz es un corpúsculo y no tiene nada que ver con las ondas, porque no es correcto, es falso eso, pero tampoco ha logrado imponerse una teoría ondulatoria completa que dice que no, que la luz es una onda y no tiene nada que ver con la partícula. Tampoco, porque ya hemos visto que la luz en los tres fases del proceso, que serían la emisión por parte del Sol, por ejemplo, ¿no? La propagación por el espacio exterior y la absorción por el ojo humano, para decirlo a grosso modo. En los tres fases podemos decir que trabaja bien esta teoría de la dualidad onda-partícula, porque tenemos que aceptar que la luz se comporta como una partícula, el fotón, al momento de ser emitido. Ya sabemos por los diversos desniveles energéticos que tiene el átomo que emite, si es el hidrógeno del Sol que emite, por los distintos desniveles energéticos, eso justifica la energía de la luz emitida, el fotón, el color y todo lo demás. Entonces, a nivel de la emisión, la luz se comporta como una partícula, el fotón de Einstein, ¿no? Y al ser absorbido, supongamos por el ojo, o ser absorbido por cualquier sustancia que absorbe la luz, también se comporta como un fotón, como vimos recién, ¿no? Que el electrón que estaba en su nivel de equilibrio recibe la luz y se excita, ¿no? Y pasando a otro nivel energético. Entonces, ahí es como que no tuviera demasiada cabida el aspecto ondulatorio de ese paquetito de luz que es el fotón. Tiene que ver el aspecto ondulatorio en el sentido de la energía del fotón, porque la energía del fotón, como estamos diciendo, depende de la frecuencia multiplicada por la constante de Planck. Pero básicamente depende de la frecuencia. Así que ahí hay un vínculo evidente entre ese fotón partícula de luz, paquete de luz, cuánto de luz, hay una relación con el aspecto ondulatorio, que es la frecuencia de la luz, ¿cierto? Obvia. Pero la luz se explica mejor como onda electromagnética al estudiar todos los fenómenos de propagación de la luz, por el vacío, por el aire, los fenómenos de la reflexión de la luz, de la refracción al penetrar de un medio transparente a otro medio transparente, la lente, los espejos, los prismas, y generalmente en todos los fenómenos más usuales de la óptica se entiende mejor la luz considerándola como una onda. Ahora, solamente en los procesos de emisión y de absorción se comporta como partícula. Entonces da esta teoría dual onda-partícula. Así que no ganó ninguna de las dos. No es ni una onda ni una partícula. O a lo mejor es las dos cosas, la luz. ¿Es una partícula o es una onda? Significa que cuando nos vamos a meter a un nivel tan microscópico, digamos, no está muy claro qué es una partícula y qué es una onda, ¿cierto? Porque para redondear más esto y sorprender más a los físicos de la época, en 1929, ¿cierto? Ayer nomás, en términos de la evolución de la física, Luis de Broglie fue más allá y pudo demostrar, ¿cierto? No solamente que las ondas de luz se comportaban como partículas, el fotón y todo eso, sino lo contrario, pudo demostrar que partículas que creíamos que eran partículas, como los electrones, que pensamos que es una partícula, que tiene una masa característica, todos sabemos que el electrón tiene una masa característica, en este caso es la masa del electrón, lo tenemos en las constantes físicas, Schiff constante 0,3, la masa del electrón es 9,11 redondeando por 10 a la menos 31 kilogramos. O sea, muy pequeña, pero más al fin se pensó que, bueno, como tiene masa, es una partícula, no es una onda, ¿no?
Entonces, se tendió siempre a entender la materia, como dijimos antes, como si fuera cada átomo un pequeño sistema solar en miniatura, y se pensó en términos de los electrones como los planetas y el Sol como el núcleo, pero finalmente ese modelo clásico no trabaja bien a nivel subatómico o microscópico. Entonces, ¿qué demuestra Luis de Broglie? Que partículas o sustancias o elementos que pensábamos que eran partículas, como los electrones, se pueden comportar como ondas y hace experimentos de interferencia de electrones, de difracción de electrones, ¿no? Poniendo en tela de juicio que el electrón sea una partícula. O sea, la partícula es la bola de billar en la mesa de billar, la partícula, cualquier partícula a nivel macroscópico que nosotros podemos ver, sabemos lo que es una partícula. A nivel macroscópico, la partícula es una partícula, la onda es una onda, y no es lo mismo una bola en una mesa de billar que rebota que una onda que genera en el agua al tirar una piedra. Bueno, a nivel macroscópico son cosas distintas, pero cuando vamos a nivel microscópico y nos metemos en el átomo, resulta que nos sorprende ver que cosas que pensábamos que eran partículas, como el electrón, también se puede interferir, que es una característica ondulatoria, también se puede difractar, etcétera. Entonces, vemos claramente que las partículas se pueden comportar como ondas también. Y las ondas que pensábamos que era la luz se comportan como partículas al momento de ser emitidas o absorbidas. Entonces llegamos a este concepto actual de la onda como una dualidad eh, onda-partícula, ¿cierto? Y que se puede aplicar incluso a toda la materia, incluso yendo más allá, hasta se puede hablar de que cada cuerpo puede tener así como el fotón tiene una energía y una frecuencia, cada cuerpo podría tener, cada partícula podría tener una energía característica, ¿cierto? Y demás. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso, pero con esto quería cerrar el aspecto de la teoría, todo lo que hemos visto de la óptica física y sobre todo la luz mejor entendida como partícula al momento de ser emitida y luego como onda al momento de ser propagada y de vuelta como partícula al momento de ser absorbida. Bueno, terminamos así lo que sería la óptica geométrica, la óptica física.